Una situación así. Para hablar de este tema estamos con el doctor Alejandro Anderson, él es neurólogo especialista en la materia, para hablar de esta situación y tener algunos consejos. Buen día, Ale. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por invitarme. Buen día. Bueno, a ver, yo le estaba preguntando recién, ¿no? Porque uno dice infarto cerebral, uno escucha la palabra ACV, accidente cerebrovascular. En realidad es hablar de lo mismo, que es isquémico. Claro, cuando una persona tiene una ACV, un accidente cerebrovascular, que también le decimos ataque cerebral, hay dos posibilidades. Siempre la arteria que irriga el cerebro o un sector del cerebro va a fallar. Esa arteria lleva glucosa, lleva alimento, lleva oxígeno con los glóbulos rojos. Pero ¿cómo puede fallar? Si se tapa y es algo seco, es una isquemia, que finalmente es un infarto, que es como el del corazón, el infarto al miocardio, pero en el cerebro es lo mismo. En vez de taparse una coronaria, se tapa una arteria cerebral. Pero la otra posibilidad que se puede dar es que la arteria se rompa, sangre, y esa sangre se desparrame por el parénquima cerebral, y este es un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Cuál es más grave? Los más frecuentes son los isquémicos. Graves pueden ser los dos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una arteria muy importante que genera una lesión, un compromiso de todo un hemisferio cerebral, que es la mitad del cerebro, sea isquémico o sea hemorrágico, va a ser muy grave. El 80% en general son isquémicos. Y en el caso de este isquémico, perdón, vamos a ir viendo, secuelas, no secuelas, acá nos acaban de decir, fue atendido, está muy bien el comunicado oficial. Claro, miren, ¿de qué depende que un accidente cerebrovascular genere o no una secuela en un paciente? De varias cosas. Primero, el tiempo que se tapó la arteria, porque si la arteria se tapó un tiempo relativamente corto, el cerebro lo puede compensar porque después vuelve a recibir oxígeno y glucosa en ese sector. En la medida que es prolongado, esas neuronas mueren y son reemplazadas por una cicatriz. Ahora, el infarto. El infarto puede ser grande, mediano o chiquito. Cuanto más chiquito es el infarto, menos posibilidad de tener una secuela. Y después hay partes del cerebro que son muy importantes en nuestra vida diaria y otras que parecen como mudas. Hay regiones del hemisferio cerebral donde uno tiene un infarto, uno revisa al paciente y no le encuentra realmente ningún cambio. Pero hay zonas que son muy críticas. Si yo tengo un infarto de 2 centímetros cúbicos de volumen y lo tengo justo en el área del lenguaje, voy a tener una secuela realmente muy seria porque me complica el lenguaje, que es algo vital de todos los días. Pero ese mismo infarto, claro, pero ese infarto lo puedo tener en otro lugar del cerebro y ni me entero que tengo un daño neurológico. Si uno primero, ¿con qué se tapona? Y segundo, Mira, si uno lo tiene una vez, ¿es proclive a tenerlo otra vez? Y si es silencioso y no lo sabe. ¿Con qué se tapa? Los infartos cerebrales casi siempre dependen del desgaste de las arterias. ¿Y de qué depende el desgaste de las arterias? O las sometiste a más presión de las cuales están preparadas para soportar hipertensión arterial, o lo que circula en la sangre no está tan limpio como tendría que estar. Si sos diabético, si tenés el colesterol alto, si un paciente tiene una determinada enfermedad, los triglicéridos, sustancias químicas que circulan, por ejemplo, con situaciones de alarma, el estrés, etcétera. Bueno, todo eso, el tabaquismo, ni hablemos del tabaquismo, todo eso desgasta el sistema arterial, desgasta la pared de la arteria. Y todo eso hace que o la arteria en el lugar fabrique un trombo, que es una sucesión de plaquetas sanguíneas y otras sustancias químicas que van formando una estructura que crece hasta que la tapa, o esa estructura se empieza a formar, se desprende, se arrastra, eso se llama émbolo, y se encaja en una arteria más chiquita. Claro. Esas son las dos posibilidades de un accidente cerebrovascular isquémico, el que es trombótico y el que es embólico. Está bueno lo que dice, porque uno piensa en realidad, una cosa es una arteria, no sé, coronaria o en alguna zona del abdomen, y otra cosa es en el cerebro. Deben ser de calibres muy chiquititos, tenés, ¿no? Todos los tamaños. Es muy finito realmente. Todos los tamaños. Hay tamaños grandes Uno también. puede tener en el cuello, por ejemplo, imagínense ustedes un jugador, que puede ser un jugador de fútbol o puede ser alguien que se tira en una pileta y se zambulle y bruscamente hace un giro de la cabeza, una extensión y una aceleración. La pared de la arteria carótida se puede desgarrar, se llama disección. Yo atendí hace poco a un paciente con esto y te genera una ACV. Y eso es una arteria muy grande. Después uno tiene arterias más pequeñas en el cerebro y tiene arterias milimétricas. Hablemos de la prevención, obviamente los factores de riesgo, ¿no? Lo que mencionabas, tabaquismo, todo lo que decimos los médicos. claro, no tener el colesterol bajo y todo eso. Pero ¿hay alguna forma, hay algún estudio
¿Viste cuando te hacen una radiografía con contraste y se ve el intestino? Digo, ¿hay alguna forma de que uno diga, a ver, me paro frente a esta máquina y, no sé, inyectamos un líquido o a través de un estudio especial puedo ver cómo están las arterias en general? Decir, guarda, estoy más propenso acá o menos allá. Existe la posibilidad de tener el diagnóstico por imágenes y de forma muy incruenta hoy en día. Mira, básicamente sería, después de haber hecho todo lo clínico, ¿no? Uno siempre tiene que pasar por el médico clínico. Baja de peso. Uno se puede hacer una resonancia magnética de cerebro, que es una foto, es una imagen que se ve la sustancia gris, la sustancia blanca, todo el parénquima cerebral, con un adicional que se llama angioresonancia magnética, donde se ve las arterias. Y de verdad que se puede ver muy claramente todo el sistema circulatorio. Uno cuando ve el cerebro puede realmente descartar si ha tenido o no infartos o accidente cerebrovascular. Porque saben, la mayor parte de los accidentes cerebrovasculares chiquitos son silenciosos y no dan síntomas. Y después hay un estudio sencillo, el Doppler de vasos de cuello, ese que se hace con el equipo de ultrasonido. Claro. Se ven las carótidas y las vertebrales perfectamente, que llevan nada más y nada menos que 1 litro de sangre por minuto. Por eso es que el cerebro es muy activo, requiere de muchísima energía para funcionar y por eso es que como tiene un sistema circulatorio tan complicado, cuando este falla nos da síntomas. 130.000 casos por año en Argentina, una se ve cada 3 o 4 minutos. Qué bárbaro. Gracias, da para seguir charlando un montón con Alejandro, súper entretenido. Y la presión, cuídense la presión, que mucha gente la tiene y lo sabe también, que es un dato, ¿no? Gracias, Alejandro. Gracias, Doc. Gracias a ustedes. A la pausa urgentemente, 23 minutos de las 9 de la mañana, ya estamos.